His name was Mateo, but it could have been anyone's. He was just another face in the immense mosaic of Mexico City, a man who took the metro to work, bought his coffee from the same street vendor each morning, and felt the relentless pulse of the metropolis in his bones. Yet for some time now, a different kind of noise had begun to overwhelm him. It was not the familiar symphony of traffic, sirens, and street musicians. It was a cacophony of voices, a constant grating hum of accusation and defense, of praise and condemnation that seemed to emanate from every screen, every newspaper, and every conversation. He felt tired. Not the physical exhaustion from a long day's work, but a deeper, more profound weariness of the soul. The polarization had become a thick fog, obscuring everything. It was impossible to simply read about a new infrastructure project or a change in economic policy without being dragged into a partisan war. Every piece of information came pre-packaged, wrapped in the colors of one political party or another. The news was no longer a window to the world. It had become a weapon. Mateo saw it in the eyes of his colleagues, in the heated arguments that erupted during family gatherings, and in the venomous comments that flooded social media. People were not just disagreeing, they were entrenching themselves in opposing fortresses, armed with headlines and sound bites, ready to defend their side to the bitter end. It was exhausting. He remembered a time, perhaps a fiction of his own memory, when things felt different. A time when a debate was an exchange of ideas, not a shouting match. When a newspaper article sought to explain, not to persuade. Now, every morning felt like choosing a side. Picking up Reforma felt like a political statement. Tuning into Milenio Television was an act of allegiance. Even the radio stations he flipped through during his commute seemed to be broadcasting from different planets, describing two entirely different versions of the same country. He was a citizen, not a soldier. He just wanted to understand. He wanted to know what was truly happening in his Mexico. This growing sense of alienation pushed him toward a quiet rebellion. He decided he would no longer be a passive consumer of pre-digested truths. He would become an investigator in his own right, a detective of reality in a city overflowing with clues and contradictions. His mission was simple, yet daunting: to find the truth, or at least a version of it that wasn't screaming at him from a partisan pulpit. He didn't want to be told what to think. He wanted the space to think for himself, to connect the dots, to see the larger picture that was being deliberately shattered into 1,000 conflicting pieces. His journey began not with a grand gesture, but with a quiet decision to listen more closely and to question everything. La televisión era el principal campo de batalla. Mateo se sentaba en su sala, un control remoto en la mano, cambiando entre canales como si navegara por un campo minado. En una cadena, un vocero del gobierno estaría anunciando un logro histórico, sus palabras rebosantes de triunfalismo, respaldadas por gráficos cuidadosamente seleccionados que mostraban tendencias al alza. La cámara se dirigiría a un panel de analistas de apoyo, todos asintiendo con solemne acuerdo, reforzando la narrativa de progreso y éxito. El tono era de una confianza inquebrantable, una declaración de que el país estaba en el camino correcto, y cualquiera que no estuviera de acuerdo era enemigo de ese progreso, nostálgico de un pasado corrupto. Era una realidad perfectamente construida, sellada y entregada. Luego, con un solo clic, el mundo se invertiría. En otro canal, un líder de la oposición estaría denunciando apasionadamente la misma política, pintando un cuadro sombrío de un desastre inminente. Hablaría de incompetencia, de autoritarismo, de una nación tambaleándose al borde de un abismo.
Los analistas de este panel eran igualmente uniformes en su consenso, sus rostros marcados por la preocupación, su lenguaje lleno de advertencias nefastas y predicciones ominosas. Destacarían datos que fueron convenientemente omitidos por el otro lado, centrándose en los fracasos y las promesas incumplidas. Era una realidad en competencia, igual de pulcra e igual de absoluta en su certeza. Mateo sintió una sensación de vértigo al observar estas actuaciones opuestas. Era puro teatro. Los políticos no le hablaban al país, le hablaban a sus bases, no entablaban un diálogo, pronunciaban monólogos para un coro que ya conocía las palabras. Los periodistas y comentaristas, que se suponía que eran los árbitros, se habían convertido en jugadores del equipo, sus preguntas diseñadas no para obtener información, sino para preparar un punto de discusión para su lado preferido. Interrumpirían y desafiarían al invitado del campo opuesto, mientras lanzaban preguntas fáciles al que compartía su visión del mundo. La pantalla no ofrecía claridad, solo un reflejo de división. Empezó a ver los patrones, las sutiles técnicas de manipulación, el uso del lenguaje cargado emocionalmente, palabras como traición, histórico, peligro, esperanza, era constante. Los ángulos de cámara, la elección de la música de fondo, la selección de fragmentos de entrevistas callejeras, todo estaba meticulosamente elaborado para evocar una respuesta emocional específica. Miedo, enojo, indignación, orgullo. Las noticias se habían convertido en una montaña rusa de emociones, diseñada para mantener a la audiencia enganchada y enfurecida. Mateo se dio cuenta de que no estaba siendo informado, estaba siendo manipulado. Era el objetivo de una sofisticada operación psicológica, y el objetivo era asegurar su lealtad, no iluminar su mente. A la mañana siguiente, la investigación de Mateo se trasladó de la sala al puesto de periódicos. Compró una pila de periódicos que representaban todo el espectro del pensamiento político en México. Los extendió sobre la mesa de su cocina, un mosaico de tinta negra y certezas contradictorias. Las primeras planas contaban la historia. La jornada podría encabezar con un titular que celebrara un programa social. Su texto enfatizando los beneficios para los desfavorecidos y presentando al gobierno como un campeón del pueblo. La fotografía adjunta mostraría a ciudadanos sonrientes, con los rostros llenos de gratitud y esperanza. La narrativa era clara. El Estado estaba cumpliendo su promesa a los marginados. En marcado contraste, la portada de Reforma se centraría en el costo exorbitante del programa, su implementación cuestionable o un posible escándalo de corrupción vinculado a su financiación. El titular sería agudo, crítico y cuestionador. La fotografía podría mostrar una fila larga y desorganizada o un sitio de proyecto vacío e inacabado, sugiriendo ineficiencia y despilfarro. La historia interior citaría a economistas y figuras de la oposición que advertían sobre la irresponsabilidad fiscal a largo plazo. El mismo evento, dos realidades irreconciliables. Era como si los periodistas no solo hubieran asistido a diferentes conferencias de prensa, sino que estuvieran informando desde países completamente diferentes. Mateo profundizó, comparando los artículos línea por línea. Notó cómo la elección de las fuentes dictaba la dirección de la historia. Un artículo citaría a líderes sindicales y activistas sociales. El otro presentaría a ejecutivos de negocios y agencias de calificación crediticia. Ambos conjuntos de fuentes eran reales, sus citas precisas, pero la presentación selectiva creaba una imagen distorsionada. Los hechos no se estaban inventando,
pero se estaban seleccionando cuidadosamente. Vio cómo una pieza crucial de contexto, incluida en un periódico, estaba completamente ausente en otro, cambiando fundamentalmente la interpretación del evento por parte del lector. La verdad no estaba siendo negada, estaba siendo alterada quirúrgicamente por omisión. Este ritual diario se convirtió en un ejercicio de deconstrucción. Aprendió a leer entre líneas, a identificar el sutil sesgo en la elección de verbos de un reportero, a cuestionar el encuadre de un titular y a preguntarse a quién no se citaba en una historia. Empezó a ver las noticias no como un producto terminado, sino como una construcción. Cada periódico tenía su propio estilo arquitectónico, sus propios materiales preferidos, su propio plano para la realidad. Y él, el lector, vivía en una ciudad donde estas estructuras competidoras se alzaban una al lado de la otra, cada una afirmando ser la única representación verdadera del mundo. El laberinto de titulares no ofrecía una salida fácil. Dejando atrás el mundo impreso, Mateo se lanzó a las caóticas corrientes de las redes sociales. Aquí, la polarización no solo se amplificaba, se convertía en un arma. En Twitter y Facebook, las narrativas cuidadosamente construidas de los medios tradicionales eran destrozadas, remezcladas y desatadas en sus formas más virulentas. Él vio cómo los titulares se retorcían en memes, los temas complejos se reducían a insultos de 140 caracteres, y los debates con matices se transformaban en linchamientos digitales. Los algoritmos, diseñados para maximizar la interacción, le alimentaban con una dieta constante de contenido que confirmaba su creciente escepticismo, atrapándolo en una burbuja de filtro que era, irónicamente, una prisión de su propia creación. Observó cómo redes coordinadas de cuentas, algunas reales y otras bots automatizados, trabajaban para impulsar un hashtag específico o silenciar una voz disidente. Una noticia crítica del gobierno era recibida con una ola de comentarios que acusaban al periodista de ser vendido o chayotero. Por el contrario, una historia positiva era invadida por cuentas que la tildaban de propaganda, etiquetando al medio como un portavoz del gobierno. No había espacio para la discusión o el debate, solo para un juicio rápido y brutal. Cada usuario era un soldado, y cada publicación era una descarga disparada en una guerra de información interminable. La manipulación era más insidiosa aquí. Observó la propagación de medias verdades y desinformación descarada, a menudo empaquetadas en gráficos atractivos y fáciles de compartir o en videos cortos y emocionalmente manipuladores. Un gráfico con un eje sesgado podía hacer que un cambio menor pareciera una caída catastrófica. Una cita sacada de contexto podía revertir completamente el significado de una persona. Estas piezas de contenido se propagaban como la pólvora, compartidas por amigos y familiares bien intencionados que, sin saberlo, participaban en la propagación de falsedades. El campo de batalla digital era anárquico, y la primera víctima siempre era el matiz, seguido de cerca por la verdad misma. Mateo se dio cuenta de que en las redes sociales todos eran editores, pero casi nadie era periodista. Las plataformas recompensaban la velocidad y la emoción, no la precisión y la reflexión. Las voces más ruidosas, enojadas y extremas captaban la mayor atención, mientras que las perspectivas moderadas y reflexivas quedaban enterradas bajo el ruido digital. Vio lo fácil que era radicalizar a la gente, arrastrarlos a cámaras de eco donde sus prejuicios se reforzaban constantemente y el otro lado era deshumanizado sin piedad. Era un motor perfecto para la división,
un sistema que se beneficiaba del conflicto y prosperaba con la indignación. La plaza pública digital no era un lugar para el discurso cívico, era una arena de gladiadores. Lejos de las pantallas y las páginas impresas, Mateo empezó a escuchar. Escuchó en el tren lleno de gente, en la fila de las tortillas, en la mesa de al lado en la cantina. Descubrió que la guerra que se libraba en los medios de comunicación había establecido firmes cabezas de playa en la vida diaria de la gente común. Escuchó a dos trabajadores de la construcción discutiendo apasionadamente sobre el presidente durante su almuerzo, sus voces subiendo con cada punto y contrapunto, recitando puntos de discusión que claramente habían absorbido de su canal de noticias preferido. Su amistad parecía tensa, su camaradería fracturada por una división política que se sentía profundamente personal. En un parque, vio cómo una reunión familiar degeneraba en un silencio tenso e incómodo después de que un comentario aparentemente inocente sobre la economía desatara un choque político generacional. El abuelo, que había vivido diferentes eras políticas, expresó una profunda desconfianza hacia la administración actual, mientras que su nieta defendía apasionadamente sus políticas, sus argumentos haciendo eco de la retórica esperanzadora que seguía en línea. No solo estaban en desacuerdo sobre las políticas, hablaban desde mundos diferentes, sus percepciones de la realidad moldeadas por fuentes de información muy distintas. El amor entre ellos era palpable, pero también lo era el abismo que la política había abierto. Escuchaba las conversaciones en todas partes. El taxista que se lanzó a una diatriba no solicitada contra la oposición, culpándolos de todos los males pasados y presentes del país. La dueña de la tienda que lamentaba en voz baja el estado de la seguridad pública, susurrando sus críticas por miedo a ser escuchada por un partidario del gobierno. La gente elegía sus palabras con cuidado, evaluando a su audiencia antes de decir lo que pensaba. Una opinión política ya no era solo una opinión, era un marcador de identidad, una afiliación tribal que podía crear instantáneamente un vínculo o levantar un muro. La polarización no estaba solo en la televisión, estaba en el aire que la gente respiraba. Mateo observó que estos debates a nivel de calle a menudo estaban impulsados por la emoción más que por los hechos. La gente argumentaba con una convicción que rozaba el fervor religioso, defendiendo a su tribu política como si defendiera a su propia familia. Repetían estadísticas que no podían verificar y hacían declaraciones definitivas sobre temas complejos, basándose en un solo titular o un video viral. Vio a personas buenas y decentes demonizando a sus conciudadanos simplemente porque estaban en el lado opuesto del espectro político. La guerra de narrativas de los medios no era solo un deporte para espectadores, había reclutado a toda la población, convirtiendo a vecinos en adversarios. La curiosidad de Mateo lo llevó a investigar la fuente. Empezó a leer sobre la propia industria de los medios, sobre las estructuras de propiedad de las principales cadenas de televisión y periódicos. Aprendió que detrás de cada medio de comunicación había un negocio, y detrás de cada negocio había intereses. Estos intereses no siempre eran explícitamente políticos, pero inevitablemente daban forma a la cobertura. Un conglomerado mediático, propiedad de un magnate con vastas posesiones en la industria de la construcción, podría, por ejemplo, ser menos propenso a investigar agresivamente la corrupción en un importante proyecto de infraestructura gubernamental. Su silencio podría ser tan poderoso como la condena de otro. Él imaginó el interior de una sala de redacción, un lugar que solo había visto en películas. Se figuró la reunión editorial matutina, donde se establecía la agenda del día. Casi podía escuchar al editor en jefe,
quizás bajo una sutil presión del editor o de un anunciante importante, dirigiendo la conversación. Vamos a empezar con esta historia, pero enmarquémosla de esta manera. Vamos a restarle importancia a ese informe. Es demasiado controvertido. Necesitamos una contranarrativa más fuerte a lo que dicen nuestros competidores. Estas no eran necesariamente directivas corruptas, pero el efecto acumulativo de estas pequeñas decisiones diarias era la creación de una línea editorial distinta, una personalidad periodística que era todo menos objetiva. Los reporteros en el terreno, muchos de ellos idealistas y trabajadores, estaban atrapados en este sistema. Tenían que proponer historias que fueran aprobadas por sus editores. Sabían qué temas eran favorecidos y cuáles debían evitarse. Un periodista podría descubrir una historia convincente y basada en hechos, pero si iba en contra de la narrativa establecida del medio o de sus intereses comerciales, podría ser enterrada en la página 17 o nunca ver la luz del día. Esto no siempre era una censura abierta, sino una cultura de autocensura más sutil y generalizada, una comprensión implícita de lo que estaba en la marca para la organización de noticias. Las convicciones personales del periodista a menudo pasaban a un segundo plano frente a la voz institucional. Mateo se dio cuenta de que el sesgo no siempre era una conspiración de arriba hacia abajo, también era un producto del elemento humano dentro de la sala de redacción. Los periodistas y editores son personas, con sus propias experiencias, creencias y puntos ciegos. Una sala de redacción compuesta predominantemente por individuos de un origen socioeconómico y nivel educativo similar, naturalmente tendría una visión del mundo compartida que influiría sutilmente en sus reportajes, incluso con las mejores intenciones. Podrían creer genuinamente que su perspectiva era la objetiva. La mano invisible no era un solo titiritero, sino una compleja red de presiones comerciales, sesgos personales y hábitos institucionales. En su profunda inmersión en el panorama mediático, Mateo se topó con algo diferente. Fue menos un descubrimiento y más un redescubrimiento de un principio fundamental. Encontró agencias de noticias, tanto internacionales como algunos medios nacionales más pequeños e independientes, que operaban con un modelo distinto. Su producto no era la opinión, la indignación o el entretenimiento. Su producto era la información. Sus reportajes eran sobrios, casi secos. Presentaban los hechos de un evento, quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Citaban a ambas partes de un asunto, a menudo sin ningún adorno narrativo o adjetivos que juzgaran. Su misión no era decirte qué pensar, sino simplemente decirte qué sucedió. Inspirado por este modelo, comenzó a buscar los datos crudos él mismo. En lugar de leer un artículo sobre la economía, buscó los informes oficiales del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, o del Banco de México. Los números eran solo números. No eran decepcionantes ni prometedores. Eran simplemente una medición. Dependía de él colocarlos en contexto, compararlos con años anteriores, para entender lo que realmente significaban. Este proceso fue más lento y difícil que consumir un artículo de opinión ya preparado, pero el resultado fue una sensación de comprensión genuina, no solo una convicción prestada. Aprendió que la verdad a menudo es silenciosa. No necesita levantar la voz. No viene envuelta en la bandera de un partido político. Se construye no sobre retórica apasionada, sino sobre una base de evidencia verificable, múltiples fuentes y contexto histórico. Un hecho es algo terco, no puede ser manipulado indefinidamente sin romperse.
descubrió que el periodismo más confiable era el que mostraba su trabajo, el que enlazaba a sus fuentes, el que corregía sus errores de forma transparente y el que distinguía claramente entre reportaje y opinión. Este tipo de periodismo no buscaba ganar un debate, sino iluminar un tema desde todos los ángulos posibles. Este enfoque requería esfuerzo, significaba resistir el atractivo de la respuesta fácil y la ira satisfactoria del titular partidista. Significaba abrazar la complejidad y reconocer la incertidumbre. Mateo se dio cuenta de que el antídoto más poderoso contra la polarización no era encontrar el lado correcto, sino adoptar una metodología de pensamiento crítico. La verdad no era un destino al que podía llegar eligiendo el canal de noticias adecuado, era un proceso, un esfuerzo continuo y humilde para armar una imagen más completa a partir de un mundo de información fragmentada y sesgada. Los hechos, sin adornos y sin ser utilizados como armas, eran los únicos componentes confiables. Mientras su viaje continuaba, la perspectiva de Mateo cambió. Había comenzado culpando a los medios, a los políticos y a los algoritmos por la niebla de la polarización. Y aunque sin duda eran los principales contribuyentes al problema, comenzó a ver una dimensión diferente, más personal, de la crisis. Se dio cuenta de que el ecosistema mediático, con todos sus defectos, también era un reflejo de su audiencia. Los titulares sensacionalistas, el contenido impulsado por la indignación y las discusiones partidistas, existían porque había un mercado para ellos. Existían porque la gente hacía clic en ellos, los compartía y se involucraba con ellos. Pensó en sus propios hábitos antes de que comenzara este experimento. ¿Cuántas veces había compartido un artículo después de leer solo el titular? ¿Cuántas veces se había complacido con la satisfactoria sensación de ver sus propios prejuicios confirmados por un comentarista? La demanda de narrativas simples y emocionalmente gratificantes era una fuerza poderosa. La gente estaba ocupada, cansada, y a menudo prefería la comodidad de la certeza al arduo trabajo del pensamiento crítico. Era más fácil que le dijeran quiénes eran los buenos y los malos que lidiar con la verdad desordenada e inconveniente de que la mayoría de los asuntos humanos están pintados en tonos grises. La responsabilidad, concluyó, era compartida. Era el deber de los periodistas ser éticos, precisos y justos. Pero también era el deber del ciudadano ser un consumidor de información perspicaz, crítico y responsable. Exigir más a los medios significaba, ante todo, convertirse en una mejor audiencia. Significaba recompensar los reportajes reflexivos y matizados con la propia atención y negarse a amplificar el contenido de baja calidad y provocador de ira. Significaba respirar antes de compartir, hacer preguntas críticas y buscar perspectivas que desafiaran las propias. Era un acto de higiene cívica. Esta era la forma definitiva de empoderamiento. Estar verdaderamente informado no era tener un conocimiento enciclopédico de cada disputa política. Era poseer las herramientas para pensar por uno mismo. Era ser el dueño de la propia perspectiva, en lugar de un esclavo de las narrativas creadas por otros. Esta realización fue liberadora. No estaba indefenso frente a la guerra de la información. Al elegir cómo consumía la información, podía emitir un voto pequeño pero significativo por la claridad sobre el caos, por la comprensión sobre la ira. El poder de reclamar el discurso público comenzaba con la decisión del individuo de involucrarse con él de manera diferente. Una tarde, Mateo estaba sentado en su sala, con la televisión encendida. En la pantalla,
Dos expertos se gritaban el uno al otro, con los rostros contorsionados en una actuación de indignación. Sus voces llenaban la habitación, un ruido familiar y chirriante. No estaban debatiendo, estaban actuando. No estaban iluminando, estaban oscureciendo. Estaban vendiendo conflictos, y el negocio iba bien. Mateo miró sus caras enojadas, escuchó sus argumentos reciclados, y no sintió nada más que una profunda sensación de distancia. Él había visto detrás del telón. Entendía la mecánica de la máquina de la indignación. El ruido ya no tenía poder sobre él. Con una silenciosa sensación de finalidad, tomó el control remoto y presionó el botón de encendido. La pantalla se volvió negra. Las voces enojadas desaparecieron, reemplazadas por el repentino y sorprendente silencio de su apartamento. En ese silencio, pudo escuchar los sonidos distantes y ambientales de la ciudad. Una sirena, el estruendo de un autobús que pasaba, el débil murmullo de la vida fuera de su ventana. Esto era real. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de potencial. Era el espacio que necesitaba para pensar, para procesar los hechos que había reunido, para formar sus propias conclusiones sin la presión de un titular escandaloso o un experto partidista. Rompió la cuarta pared entonces. Su mirada se desvió de la pantalla en blanco para mirarnos directamente a nosotros, los espectadores de su historia. Su expresión no era de triunfo ni de desesperación, sino de tranquila claridad. No había encontrado una verdad simple y fácil. No había descubierto qué partido político tenía razón o qué periódico contaba toda la historia. En cambio, había encontrado algo mucho más valioso: un método. Había aprendido que estar informado no es un acto pasivo de recepción, sino un proceso activo de investigación, escepticismo y pensamiento independiente. La respuesta no estaba en la pantalla. La respuesta estaba en el silencio que siguió. El viaje le había enseñado que la verdad no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha. No tiene un portavoz ni un departamento de marketing. No grita para ser escuchada por encima del ruido de sus competidores. Simplemente es. Son los datos del informe, el contexto de la historia, el testimonio del testigo y el hecho verificable que se mantiene firme cuando los vientos de la opinión han cambiado. Es una cosa tranquila y sólida, esperando ser encontrada por aquellos dispuestos a hacer el trabajo de buscarla, con una mente abierta y un ojo crítico. La verdad no tiene partido.